Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. En los últimos días hemos hablado del tema de la basura, cómo se está recolectando, cómo se está confinando, la propuesta para que la cooperativa Cruz Azul confine basura también allá en sus hornos. Le agradezco mucho a Paul Vizcarra, él es analista ambiental. Le doy la bienvenida a Punto por Punto. Paul, muchas bienvenido. Gracias Andrés, gracias, qué amable. Le agradezco que esté aquí con nosotros para conversar de este tema que es tan interesante, tan complicado, y todo el mundo buscamos una solución para ver cómo hacemos para que la basura se recolecte bien y se confine mejor. Así es, pues efectivamente sí, el manejo de los residuos es un tema que, bueno, lo tenemos desde octubre del 2006, no sé si recordarás cuando Cuernavaca tuvo toda la basura La contingencia ambiental. en las calles, así es. Esto fue por el cierre del tiradero de Tetlama, que era el lugar que recibía la basura pues indebidamente, porque era un lugar que no contaba con la norma 083, pero ahí llegaban pues más de 10 municipios de la zona conurbada de Cuernavaca a disponer su basura. Entonces, a raíz de eso se han soltado un montón de situaciones pues que tienen que ver por una parte como propuestas, por otra parte municipios que han manejado de manera individual los residuos, creando con ello incluso una gran cantidad de tiraderos a cielo abierto. Tiraderos a cielo abierto que hay diseminados por todo el estado. Hace tiempo teníamos 22, ahorita vamos alrededor de unos 14 tiraderos que están funcionando a cielo abierto, que no cumplen con la norma 083. Están contaminando. Y están contaminando, así es. Entonces, pues tenemos que buscar una solución que sea benéfica para la población y para el Como analista estado ambiental, Paul, tú ya analizaste esta iniciativa que presenta el Poder Ejecutivo, que yo debo recordar, esa propuesta de la cooperativa Cruz Azul se empezó a gestar, se empezó a construir con el gobierno municipal de Jiutepec, fue el primer acercamiento. El Ejecutivo está planteando al Congreso que se autorice que Cruz Azul asuma lo que es la disposición final de los desechos para que pueda llevarse ciertos materiales a sus hornos de la cementera y ahí quemarlos, usarlos como combustible. ¿Conoces tú el proyecto? ¿Qué nos puedes platicar del mismo? Sí, mira, efectivamente yo formo parte del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat y ya por ahí la gente del gobierno del estado nos dio una explicación previa de en qué consiste esta estrategia de gestión integral para los residuos del estado de Morelos que quieren desarrollar. Pero desde mi punto de vista, por supuesto, no es lo mismo desarrollarlo en un escritorio, un proyecto y todo esto, a la realidad. Nosotros ya como empresa que hemos estado manejando los residuos de Cuernavaca, ya tuvimos la oportunidad de trabajar en bandas de separación, de separar los residuos, quitar los reciclables, valorizables, mandarlos a la industria recicladora, tener a gente que eran pepenadores que estaban en tiraderos a cielo abierto, los llevamos a la banda de separación y ahí ellos en mejores condiciones, tanto seguridad social, regaderas, vestidores, capacitación, todo esto desarrollaron mejor su trabajo. Definitivamente eso es algo muy bueno, sin embargo, pues te decía, hay que analizar varias vertientes. En este proyecto se pretende separar la fracción del total de los residuos, vamos a pesar un 100%, se tiene que separar lo que es orgánico y lo inorgánico. En lo orgánico, más o menos la composición que se tiene en el estado de Morelos, lo orgánico anda alrededor del 50-53% del total de los residuos. Estamos hablando de 2.000 toneladas aproximadamente diarias que se manejan en el estado de Morelos. De ese 50% se tiene que ir, las opciones son hacer composta y lombricomposta. ¿Para qué? Para mejorar los sustratos, como abono, como mejorar pues los cultivos y todo esto. Pero no es tan fácil porque los residuos no llegan exactamente separados. Llega todo mezclado. Llega todo mezclado, entonces eso se tiene que analizar muy bien cómo se deben de separar estos residuos y cómo van a llegar a las plantas y para qué son las plantas también. La otra parte es los residuos inorgánicos. De ese otro 50%, por decirlo, cerrar números, lo máximo que pueden separar en bandas de separación, y eso con mucho éxito, como está sucediendo
en la planta de Aragón, en el DF, que andan alrededor entre un 8 y 12%. Mucha eficiencia ya. Mucha eficiencia y gente que metida y que se ha dedicado siempre a esto. Vamos pensando que aquí pudieran separar con esta tecnología y todo esto un 15% de estos residuos que tienen valor en el reciclaje, como son cartón, Tetra Pak, PET, todos los plásticos que tengan. Fierros y demás. Sí, metales pesados, ferrosos, no ferrosos, todo esto. Si tienen este 15%, nos queda un 35% de materiales que no tienen valor en la industria del reciclaje, o sea, no hay ningún reciclador que los pueda procesar. Actualmente se van al relleno sanitario, al basurero. Pues. Así es, y que tampoco son orgánicos, todo esto, pero que tienen un alto valor calorífico. ¿Qué son? ¿Telas? Telas, trapos, llantas, plásticos de envolturas, por ejemplo, que contienen como celofán, ese tipo de cosas, materiales o materiales que llevan varios componentes y que están unidos y que no te vas a poner a despegar uno y otro material. Esos son los materiales que en realidad le están interesando ahorita a la cementera. Así es, son para los hornos cementeros. ¿Por qué? Por su alto valor calorífico, porque normalmente la mayoría son derivados del petróleo. Entonces, tiene un alto valor calorífico, estamos hablando de entre 4.000 y 6.000 kilocalorías para poder ser utilizados. Pero en porcentajes es muy poco. El 35% teniendo una óptima separación. Exacto. Entonces realmente lo que va a ocupar la cementera es el 35%. ¿Y qué se hace con el otro 60 y tantos por ciento? Por eso el 50% de orgánicos podría ser para hacer abono y todo eso, siempre y cuando haya una excelente separación, que eso es muy difícil que suceda si no tenemos la participación ciudadana. Aquí es muy importante la participación de los ciudadanos. Si los ciudadanos fomentamos, gobierno, ciudadanos, tanto gobierno federal, estatal, municipal. Perdóname que te interrumpa, tú eres especialista, analista ambiental, asesor de CIREC, las empresas que actualmente se encargan de recolectar y confinar la basura de Cuernavaca. Así es. Pero el ciudadano siempre se queja, dice, bueno, no todos, la gran mayoría no lo hace, pero los que lo hacen dicen, ¿de qué sirve que se pasa el camión y todo se va junto? Es decir, este problema de la basura es tan complejo que hay que empezar desde muchos ámbitos a corregirlo, ¿no? Por supuesto. Yo coincido con la gente, definitivamente, porque en la casa dicen, ¿para qué separo si llega el camión y todo se va junto? Así como lo acabas de decir. Pero existe la posibilidad y existen las ganas. Por ejemplo, nosotros como empresa hemos tratado de hacer una separación en el camión. ¿Cómo? No sé si has visto que los camiones, hemos visto muchos ya se pintaron de gris de un lado y verde de otro. Por supuesto, no tienen la división, pero sí es importante que la gente ya empiece a separar de origen, tener orgánico, inorgánico. Muchas veces lo sanitario puede ir. Entonces, si nos entregan en bolsas verdes o en botes verdes lo orgánico, pues el ayudante que va echando las bolsas al camión, del lado verde va a echar esas bolsas verdes, del lado gris lo inorgánico. Entonces, al llegar a la planta, nosotros ahí tenemos una planta de separación, una banda de separación donde ya operaron penadores y todo. Entonces, ahí se puede aprovechar todo esto y lo orgánico se puede mandar a composta. Pero es necesario hacer esa separación. Ahora, el tema que está ocupándole ahorita a todos los actores políticos, al Congreso, al gobierno, a los municipios, es ¿se debe o no se debe avanzar con el proyecto para que Cruz Azul asuma esto que quienes despotrican contra el proyecto dicen como una especie de mando único de la basura? Es decir, que se lleve todo a lo que son actualmente centros de separación, incluso los municipios les darían en comodato algunos predios. ¿Cuál es tu análisis personal de ese tema? ¿Cómo podría procesarse, sí, en lo positivo, no en lo negativo? ¿Cómo tomar en cuenta a empresas que en Morelos, tanto en Cuernavaca, en Jutepec, en varios municipios están trabajando desde hace años y que serían desplazadas por este acuerdo, por este convenio? ¿Cómo hacerle para que sí sea algo viable? Sí, mira, Andrés, lo que pasa que en primera, el término que se está acuñando esta estrategia, considero que no es la correcta porque debería haber entonces una licitación, ¿sí? Para que todos puedan participar. Para que se pueda participar y por supuesto que aquí en Morelos hay gente calificada, hay gente que se ha dedicado a esto de los residuos, que tiene la infraestructura para hacerlo y ¿por qué no? A lo mejor mucho mejor que o sea, Cruz Azul, la empresa cementera puede recibirle a quien sea las pacas de CDR, pues es combustible, es un combustible alterno. Entonces,
si se tiene aquí la gente con la experiencia y todo eso, aquí se puede hacer ese tipo de se puede corregir quizás la iniciativa para que Cruz Azul solamente reciba lo que le interesa. Finalmente a Cruz Azul no le interesa andar. Así es. ¿Y por qué necesariamente Cruz Azul tendría que manejar todo este sistema cuando él nada más se ocupa para él es una materia prima que iría cuando mucho, y eso bien seleccionado, un 33%. Entonces eso no lo consideramos justo. Y además que aquí hay gente que siempre ha trabajado en ello. En el sector de reciclaje existen una gran cantidad de centros de reciclaje que compran materiales y nos dedicamos a ello. El tema hay que analizarlo con mucha responsabilidad en todos los ámbitos porque, por un lado, sí los municipios tienen que ver cómo abaten sus costos, es decir, los disminuyen, porque en los últimos años se ha incrementado mucho el costo para el gobierno municipal para disponer la basura, pero por el otro lado también hay empresas, caso Cuernavaca está Cirec, pero bueno, otras empresas que no tienen nada que ver con Cirec, está Jutepec, donde hay pequeñísimas empresas que son el sustento de familias enteras y que también, bueno, están defendiendo el derecho a seguir trabajando. Y así está en Jojutla, y así está en Cuautla, y bueno, en Yautepec hay familias que se dedican también a lo mismo, a recolectar y llevarlo. ¿Cuál planteamiento tú harías, Paul, en este escenario, reconociendo que hay que abatir el costo de la basura para los gobiernos municipales, que hay que ser más eficientes, cerrar tiraderos clandestinos que están contaminando ahorita, pero también preservar fuentes de empleo, preservar empresas, preservar familias que se dedican a esta actividad? Bueno, yo pienso que este proyecto, esta estrategia, debe ser abierta en un foro donde haya participación de los actores que actualmente estamos trabajando en este asunto de los residuos. Que empresas, ciudadanos, gente que, microempresas, pequeños y grandes de todos los municipios puedan participar tanto en la recolección, la separación misma, el reciclaje y todo esto, para que sea algo integral, que sea un proyecto integral donde la gente, los morelenses, estemos trabajando también en ello. Es importante recalcarlo porque de otra manera pues no va a funcionar como tal. No pueden venir empresas de fuera a decirnos cómo hacer las cosas cuando las podemos hacer bien aquí. Si hay voluntad, podemos hacer bien todo. Se puede venir una serie de conflictos en varios municipios con esas empresas, con esas familias que actualmente viven de recolectar y la basura en diferentes municipios. Yo pongo un ejemplo, otro ejemplo, Yautepec. Hay personas que andan en unos triciclos y van casa por casa recolectando, ellos viven de eso. Así es. Le cobran a la gente no sé qué cantidad de pesos por cada bolsa que recolectan. Lo mismo pasa en Jutepec, y Jutepec ya es con camiones. Hay empresas pequeñas que están recolectando y que cobran, y que esas empresas viven de eso. ¿Cómo armonizar todo eso? Va a ser difícil, pero quizás en ese foro que tú planteas podría revisarse. Por supuesto que sí, es que aquí es ponerse de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de Jutepec, existen todos estos permisionarios. Ellos tienen derecho de que siempre han trabajado en ello. Lo que hay que hacer es regularlos. Entonces el gobierno municipal, que es el que le compete, el 115 constitucional, el manejo de los residuos, tiene que ordenar a esta gente, a estos permisionarios, y decirle: queremos un servicio excelente, queremos un mejor servicio, que la ciudadanía participe separando los residuos. O sea, hay que fomentar la separación de origen, es algo que es básico para todo. Si no fomentamos la separación de origen, estamos perdidos. Entonces tenemos que ir avanzando hacia fomentar la separación de origen. Si el municipio les dice a la ciudadanía: hay que separar los recolectores o empresas o permisionarios, concesionarios, como sea, que estén operando la recolección, cumplen con esta situación de seguir con esa separación, y de ahí, ¿por qué no ir a las plantas? O sea, no estamos oponiéndonos al sistema, a lo que puede traer un beneficio ambiental. Al contrario, queremos que se dé el cierre de los tiraderos y todo esto, pero de manera ordenada y donde todos participen. Pero también, por supuesto, la ciudadanía. Paul Vizcarra, muchas gracias por estar con nosotros. Yo te pediría, para concluir, algún mensaje. La Cámara de Diputados está analizando el tema, el gobierno también, ustedes también como analistas ambientales, tú como asesor de Cirec, que son las empresas de Cuernavaca que recolectan la basura. Y sí es interesante escucharte un comentario final. Gracias, pues efectivamente que la gente pueda participar es muy importante. Ahorita la participación ciudadana es fundamental en temas como el manejo de residuos, lo que son todos los temas ambientales en el Estado. Debe de haber esta participación ciudadana para que no pase como ya sucedió en Jutepec y en Emiliano Zapata, donde están abandonadas unas pacas de residuos por la empresa Tecnoazul, que
digan o no, sí es filial de Cruz Azul. Entonces hay que analizar bien toda esta propuesta, que haya participación de la ciudadanía para que las cosas salgan bien y puedan llevarse a un buen término y no nos ocasione un problema más como lo fue la vez pasada con la basura en Cuernavaca, ahora en todo el estado. Que se abra el debate y que se Gracias. trate de llegar a acuerdos, es lo más importante, diría yo. Así es, Andrés. Mensajes, volvemos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos.